Hola, bienvenido a la quinta unidad, ficha técnica para la definición de indicadores. En la unidad identificaremos los factores relevantes para la construcción de un indicador, ya sea de línea de base o para el seguimiento y evaluación. Además, se desarrollarán ejemplos de tasas, razones y proporciones, siendo estos los conceptos más comúnmente utilizados para la construcción de fórmulas. Finalmente, concluiremos con la construcción de fórmulas y el registro de la información en la ficha técnica para la definición de indicadores DTP5. Para la construcción de fórmulas para el registro de indicadores, es necesario tener claro el fenómeno que estará sujeto a medición, mismo que deberá estar identificado en la planificación estratégica. Así también, se debe tener claro los siguientes pasos. Tener claridad en la condición de interés. Establecer el objetivo de la medición. Plantear la fórmula de cálculo y nombre del indicador. Determinar la frecuencia de medición y seleccionar los medios de verificación. La identificación de factores relevantes no es más que los aspectos más importantes de la intervención y resultados, ya que se describe qué y en quiénes se va a medir. Es decir, corresponde a un enunciado que exhibe el logro esperado y el beneficiario. Este medio puede ser un resultado, un producto o un subproducto. La identificación de factores relevantes puede resumirse en que no es más que la identificación de elementos que en un enunciado muestran las posibles variables del fenómeno sujeto a medición. Como por ejemplo, veamos el siguiente producto y subproducto. Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte. En este enunciado, los factores relevantes son personas, formación profesional y disciplinas del arte. Factores que empiezan a establecer la posible medición. Veamos un segundo ejemplo. Personas beneficiadas con productos ortopédicos. Los factores relevantes del enunciado son personas con productos ortopédicos. Veamos un ejemplo de resultado. Para el 2018 se ha incrementado a 29% la cobertura de los servicios consulares y migratorios para guatemaltecos en el exterior e interior del país. Los factores relevantes de este resultado establecen que la medición debe ser acerca si se ha incrementado la cobertura de los servicios consulares en el exterior e interior del país. Veamos otro ejemplo de resultado. Para el 2019 se ha disminuido la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 10 años. Los factores relevantes establecen que la medición debe ser acerca de la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 10 años. Veamos un último ejemplo. Para el 2019 se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes de nivel medio ciclo básico del sector oficial. Los factores relevantes son la tasa de promoción de estudiantes de nivel medio ciclo básico del sector oficial. Previo a la construcción de la fórmula de indicador, ya sea de línea de base, de seguimiento o de evaluación, es necesario establecer el concepto bajo el cual se realizará la medición, es decir, qué método matemático se utilizará para el cálculo, ya sea tasa, razón o proporción. Debemos de entender por proporción como el cociente en el que el numerador está incluido en el denominador. Veamos el siguiente ejemplo. En un programa de recreación física están inscritas 2.500 personas, de las cuales 870 son jóvenes. La proporción de jóvenes respecto al total de personas inscritas en el programa es igual a 870 dividido 2.500. Esto es igual a que la proporción de jóvenes respecto al total de personas inscritas es de 0.348, que es igual al 34.8%. La razón es la comparación por cociente entre dos cifras de diferente o similar naturaleza. Por ejemplo,
En el tercer grado de primaria se han inscrito 96 alumnos y para su atención una escuela pública ha contratado a 4 profesores. Entonces la razón de profesores por alumno es igual a 96 dividido 4, siendo el resultado 24. Es decir, que por cada 24 alumnos hay un profesor. En lo que respecta a las tasas, el concepto es similar al de una proporción, con la diferencia que las tasas llevan incorporado el factor tiempo. Toman todos los casos de un evento por causa perteneciente a una población total en un lugar y un periodo determinado. Las tasas incorporan el concepto del tiempo y el lugar, es decir, que el numerador y el denominador deben de estar referidos al mismo tiempo y lugar. Estas representan la fuerza con la que se produce un determinado hecho en una población, y esto es igual a riesgo. Veamos un ejemplo. En el año 2016, la población de un país ascendió a 16.580.000 habitantes. En ese mismo año hubo un total de 4.778 muertes violentas. Entonces, ¿cuál será la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes? Esto es igual al total de muertes violentas, siendo estas 4.778, dividido la población total, es decir, 16.580.000 habitantes. Y como la tasa indica que debe ser por cada 100.000 habitantes, entonces el resultado debe ser multiplicado por esta cantidad, siendo la tasa igual a 28.8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Para establecer el nombre de un indicador, es importante tomar en cuenta que la presentación de este como una relación entre dos o más variables permitirá tener el contexto sobre el cual se desarrolló el programa, proyecto o intervención orientada a resultados. Para establecer el nombre del indicador, se debe tomar en cuenta lo siguiente. El nombre del indicador debe ser claro y relacionado con el objetivo de la medición. El método de cálculo debe ser una expresión matemática definida de manera adecuada y de fácil comprensión, es decir, deben de quedar claras cuáles son las variables utilizadas. Veamos un ejemplo. En 2017, las filas de la Policía Nacional Civil están compuestas por 50.000 oficiales activos, los cuales prestarán su servicio a 16.580.000 habitantes. Para este ejemplo, debemos determinar cuál es el método matemático más adecuado. Si bien estamos hablando de una cantidad de oficiales activos y tenemos una población total o un universo, el método más adecuado es calcular una tasa, donde el numerador serán los 50.000 oficiales activos y el denominador los 16.580.000 habitantes, todo ello multiplicado por 100.000 habitantes. De esta manera, con facilidad podemos determinar el nombre de nuestro indicador, el cual será tasa de oficiales activos por cada 100.000 habitantes. Veamos nuevamente este ejemplo e identificando los aspectos relevantes. Número de policías por cada 1.000 habitantes. Para el 2017, el número de policías se incrementó a 2.5 por cada 1.000 habitantes, de 1.5 en 2012 a 2.5 en 2017. Entonces, los factores relevantes son el año 2017, el número de policías que ha ascendido a 2.5 por cada 1.000 habitantes. Con este análisis podemos establecer que el nombre del indicador puede describirse como tasa del número de policías por cada 1.000 habitantes. Siguiendo con nuestro ejemplo, ahora debemos determinar cuáles son nuestras variables, siendo estas agentes formados, plantilla policial, agentes de baja y proyección poblacional. En lo que respecta a las primeras 3 variables, estos datos son capturados por medio de registros administrativos. Por su parte, la proyección poblacional es información publicada por una institución técnica y rectora del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, a los agentes formados le llamaremos la variable A, la cual está compuesta por 1.503 nuevos agentes. A la plantilla policial le llamaremos la variable B, la cual está integrada por 25.200 agentes en servicio. A los agentes de baja le llamaremos la variable C,
la cual está estructurada por 3.300 agentes de baja. Y la proyección poblacional será la variable D, la cual es un total de 15.270.000 habitantes. La conjugación de las variables A, B, C y D será de la siguiente manera. El numerador estará estructurado por las variables A más B menos C, siendo estas agentes nuevos, agentes en servicio y agentes de baja. En el denominador se ubicará la variable D, la cual es un total de 15.270.000 habitantes. Ya estructurado el indicador, queda de la siguiente manera. 1.503 más 25.200 menos 3.300. Todo esto dividido 15.270.000, siendo el resultado de esta operación 1.5. Si recordamos el enunciado inicial, indicaba que para el 2017 el número de policías se incrementó a 2.5 por cada 1.000 habitantes, estableciendo una línea base de 1.5 en el año 2012. Es decir, en otras palabras, que hemos establecido la línea base de ese indicador, quedando de esta manera. En 2012, la tasa de agentes policiales por cada 1.000 habitantes es de 1.5. Si se quisiera establecer la tendencia hasta llegar al año 2017, la conjugación de las variables es de la misma manera, haciendo la salvedad que el valor de cada una de ellas dependerá de cada año en el cual se haga la medición. Veamos otro ejemplo en el cual se identificará la línea base del efecto. Entonces, como impacto tenemos que para el 2019 la tasa de variación acumulada de la matrícula oficial de preprimaria se incrementó a 3.2%, estableciendo como línea de base de 1.8% en 2017 a 3.2% en 2019. Como efecto, tenemos incrementar la cobertura en el nivel preprimaria e incrementar la cobertura en el nivel preprimaria bilingüe, estableciendo que el fenómeno sujeto a medición es incrementar la cobertura en el nivel preprimario bilingüe. Los factores relevantes en el enunciado son cobertura en el nivel preprimaria y preprimaria bilingüe. Determinando los factores de relevancia, podemos establecer que el nombre del indicador es porcentaje de cobertura en la atención del nivel preprimaria y preprimaria bilingüe. El siguiente paso en este ejercicio es la determinación de las variables, siendo estas la atención a estudiantes en el nivel preprimaria del sector oficial, la atención a estudiantes en el nivel de preprimaria bilingüe del sector oficial, y la población estudiantil total inscrita en el nivel preprimaria de todos los sectores. La captura de los datos de estas tres variables se puede realizar por medio de un registro administrativo. Entonces, la manera en que estas tres variables interactúan será la siguiente. Determinaremos como variable A al total de estudiantes atendidos de nivel preprimaria, siendo este un total de 370.500 estudiantes. Como variable B, estudiantes atendidos en el nivel preprimaria bilingüe, siendo un total de 55.720 estudiantes. Y como variable C, la población total inscrita en el nivel preprimaria de todos los sectores, haciendo un total de 534.538 estudiantes. De esta cuenta, el numerador está estructurado por la variable A más B, siendo estos los estudiantes atendidos en el nivel preprimaria y preprimaria bilingüe. En el denominador tenemos la variable C, la cual es la población total inscrita en el nivel preprimario de todos los sectores, haciendo un total de 534.538 estudiantes. Nuestra fórmula de cálculo quedará 370.500 más 55.720, todo esto dividido 534.538, multiplicando este resultado por 100 para obtener el porcentaje, el cual es igual a 79.7%, siendo nuestra respuesta que el porcentaje de cobertura del sector oficial a nivel de preprimaria y primaria bilingüe es del 79.7%.
Veamos ahora un ejemplo de la disminución de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Como impacto tenemos que para el 2019 la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años disminuyó en 10 puntos porcentuales, definiendo como línea de base de 41.7 en 2015 a 31.7 en 2019. Como efectos tenemos programa de consejería educativa, sesión demostrativa y esquema de vacunación completa en niños menores de 1 año. Si analizamos nuestra condición de interés, los factores relevantes de medición son la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Toda vez identificados los factores relevantes de medición, podemos establecer el nombre del indicador, el cual puede ser porcentaje de prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 2 años. El siguiente paso es la definición de las variables. Como primera variable tenemos el total de niños y niñas con desnutrición crónica menores de 5 años, haciendo un monto total de 944.201. La segunda variable es el total de niños y niñas menores de 5 años, siendo este un monto de 2.262.514 niños. Lo interesante de este ejemplo es que ambas variables pueden ser recabadas por 2 métodos, ya sea por registros administrativos o por un censo de talla y peso. Entonces, llamaremos variable A al total de niños y niñas con desnutrición crónica menores de 5 años y como variable B al total de niños y niñas menores de 5 años. De esta cuenta, la conjugación de las variables quedará de la siguiente manera. Como numerador tenemos la variable A, siendo los niños y niñas con desnutrición crónica menores de 5 años, dividido la variable B, siendo el total de niños menores de 5 años. Todo esto multiplicado por 100. Finalmente, nuestra fórmula queda definida de la siguiente manera. Como numerador tenemos 944.201, que es el equivalente a niños y niñas con desnutrición crónica menores de 5 años. Y como denominador tenemos un total de 2.262.514, que es equivalente al total de niños y niñas menores de 5 años. Todo este dato multiplicado por 100. Como resultado de esta operación, hemos definido nuevamente la línea de base, siendo esta el porcentaje de nutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años es del 41.7%. Veamos un ejemplo de porcentaje de satisfacción en la demanda de información estadística por parte de usuarios. En este caso, el impacto es satisfacer la demanda de información de los usuarios, académicos, investigadores, gobierno, estudiantes y población en general a nivel nacional e internacional. Como efectos, tenemos generar estadística para cubrir la demanda, aumentar la credibilidad de los usuarios en el uso de la información estadística. Si nos enfocamos en la condición de interés, esta es satisfacer la demanda de información de los usuarios, académicos, investigadores y población en general, donde los factores relevantes es la satisfacción de la demanda de la información. Para poder determinar las variables del impacto y de los efectos, es necesaria la formulación de ciertas preguntas. En el caso de generar estadística para cubrir la demanda, estas podrían ser: ¿encontró la información? ¿Qué tema consultó? ¿La información estadística es desagregada? ¿Qué información debería de producir? ¿A qué nivel de desagregación? ¿Conoce la página web? Etcétera. Por su parte, en aumentar la credibilidad podrían formularse las siguientes preguntas. ¿Considera que la información estadística está actualizada? ¿La información estadística es confiable? ¿La información estadística es oportuna? ¿Qué opina sobre la calidad de la información? Etcétera. El siguiente paso es la definición de variables, en donde la variable A hará referencia a si encontró la información, siendo esta ponderada con un 90.91%.
La variable B si la información era desagregada, ponderada con 57.35%. La variable C si la información estaba actualizada, ponderada con 52.17%. La variable D que determinaba la confiabilidad de la información, ponderada esta con 94.29%. La variable E si la información era oportuna, alcanzando esta una ponderación de 91.18%. La variable F hacía referencia a la amplitud de cobertura de la información, alcanzando 86.96%. La variable G que determinaba la calidad de la información, punteando 92.86%. La variable H hace referencia al acceso a la página web, alcanzando 38.36%. La variable I que hace referencia a la atención que brinda el personal, alcanzando 92.86%. La variable J sobre la orientación de búsqueda, alcanzando un 100%. Y finalmente la variable K, la cual enmarcaba si las instalaciones eran adecuadas, alcanzando a ponderar 92.11%. Para este tipo de ejercicio, el método de captura de datos fue por medio de una encuesta de satisfacción, método que se cataloga como uno de los 3 instrumentos avalados o reconocidos internacionalmente. Toda vez definidas las variables, entonces nuestra fórmula de indicador quedará de la siguiente manera. En el numerador quedarán establecidas las variables de la A a la K, siendo estas todas las respuestas a las interrogantes que planteamos con anterioridad. Como denominador tenemos el total de las variables, que es un total de 11. Entonces, sumando todas las variables y dividiéndolas dentro del total de ellas, hemos calculado el índice de satisfacción de información estadística, el cual es del 80.82%. En la actualidad, existen herramientas auxiliares que nos pueden ayudar a recabar toda la información para la formulación de indicadores de línea de base, las cuales las podemos encontrar en la guía para la elaboración de estrategias específicas de gestión estadística. Por ejemplo, aspectos generales de productos y servicios estadísticos, la programación de estos mismos, la definición de los campos de la ficha técnica de indicadores y formulario para el levantamiento del inventario de registros administrativos. Ahora veremos el registro de la información para la generación de la ficha técnica de definición de indicadores. Este registro se realiza en el sistema de contabilidad integrada SICOIN, donde obtendremos una pantalla como esta. Si observamos detenidamente, podemos notar que hay varios campos para poder llenar o registrar información. En primera instancia tenemos el ejercicio. Este hace referencia en qué año se está registrando el indicador. Esta información aparece automáticamente en el sistema. Para este ejemplo diremos que es en el 2012. Seguido está la entidad pública que está haciendo el registro. Esta información, de igual manera que la anterior, aparece automáticamente, ya que el sistema lo reconoce. Como primer paso, tenemos que registrar el nombre del indicador, el cual para este ejemplo diremos que se llamará tasa de número de policías por cada 1000 habitantes. Seguido está la categoría, la cual puede ser de producto o de resultado. En este punto es importante indicar que el sistema valida un indicador de resultado toda vez exista uno de producto. Es decir, no podemos crear un indicador de resultado sin haber creado primero un indicador de producto. Seguido, debemos de llenar el campo de la descripción. En este caso, pondremos que el indicador permitirá establecer el número de policías activos y efectivos por cada 1000 habitantes. Posterior a ello, debemos asociar el objetivo al indicador. Esta selección dependerá de los objetivos que hayan sido registrados en el módulo. Para este caso, será el objetivo de seguridad y Estado de Derecho. Posterior a ello, está el campo de la justificación, la cual puede ser por carga inicial o por carga en ejecución. Seguido, se nos pide información sobre la pertinencia del indicador. Este campo no es más que la justificación de la creación del indicador relacionado con la planificación. Para este ejemplo, podemos establecer como pertinencia lo siguiente. En el marco de la seguridad,
El indicador relaciona la cobertura de la fuerza policial en los ciudadanos, es decir, el número de policías activos y efectivos por cada 1000 habitantes, brindando información de la capacidad operativa en un periodo de tiempo determinado, por medio del accionar de la PNC. Posterior a la pertinencia se encuentra la interpretación, donde este campo debe expresar las variaciones que puede asumir el indicador. Para este caso, podemos establecer lo siguiente. El indicador puede asumir valores de 0 a más infinito, donde el valor igual a 0 expresa la ausencia total de las fuerzas de la PNC por cada 1000 habitantes. Seguido a la pertinencia se encuentra la periodicidad, pudiéndose establecer esta como diaria, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral y semestral. Para este caso diremos que es anual. Seguidamente se estructura la fórmula del indicador, donde tenemos los campos del numerador y del denominador. Para poder estructurar nuestra fórmula tenemos tipo, clase, nivel, meta, constante y operador. En lo que respecta al tipo, podemos seleccionar entre numerador o denominador y de acuerdo a nuestra selección le estaremos diciendo al sistema cuál de ellos se está trabajando. En lo que respecta a la clase, esta puede ser meta o constante. Seguido está el nivel al cual se vinculará el indicador, siendo este a nivel de programa, subprograma, actividad u obra. En la actualidad, la vinculación es a nivel de actividad, ya que ésta está orientada a la producción de bienes y servicios en beneficio de la población. La acción a realizar en el campo de la meta no es más que la selección del producto o subproducto a vincular con el indicador. Para que este campo se habilite, en clase debemos haber seleccionado meta. En lo que corresponde a las constantes, se nos pide el nombre y el valor. Estos campos deben de llenarse si en la casilla de clase se seleccionó constante, donde el nombre, por ejemplo, puede ser la plantilla policial y el valor de 25.200. En lo que respecta al operador, este está compuesto por las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, las cuales pueden ser utilizadas en el orden en el que se quiere que se relacionen las variables. En este apartado es importante mencionar lo siguiente. El sistema responde a la norma de operaciones combinadas, siendo la norma de operación multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Seguido tenemos la tendencia y meta del indicador, para lo cual se requiere establecer la línea de base. Esto con el objetivo de poder hacer evaluaciones o poder hacer comparaciones en un periodo de tiempo respecto a un punto de partida. Es importante hacer mención que todo el sustento metodológico que hemos visto en las unidades anteriores se han convertido en herramientas de suma importancia para realizar el registro en este apartado, donde existe un proceso metodológico estadístico que sustenta los valores que se colocarán o se registrarán en esta parte. En el campo de la explicación de la tendencia, consiste precisamente en explicar las variaciones que ha tenido el indicador en un periodo de tiempo. Para este ejemplo podemos decir que a partir del año 2012 al 2015 se observa un incremento en el número de policías por cada 1000 habitantes. Posteriormente, en el ejercicio fiscal 2016, la tendencia cae derivado de que en ese año se reportaron más bajas y menor número de nuevos cadetes incorporados al servicio. Seguidamente, en los años 2017 al 2019, cambia nuevamente la tendencia del indicador, siendo esta ascendente por la apertura de nuevas escuelas o academias. Seguidamente, debemos describir cómo se va a lograr la meta. Siguiendo este ejemplo, podemos decir entonces que ésta se logrará por medio del incremento de la plantilla de la PNC, por medio de la graduación de nuevos agentes provenientes de las academias de la Policía Nacional Civil. Seguido se encuentra el bloque de medios de verificación, lo cual está estructurado por 3 campos: procedencia de los datos, unidad responsable y metodología de recopilación. En lo que respecta a la procedencia de los datos, hemos establecido que existen 3 instrumentos para la captura de ellos, siendo estos la encuesta, el censo y el registro administrativo. Para darle continuidad a este ejemplo, diremos entonces
que la procedencia de los datos es de registros administrativos provenientes de la Subdirección General de Personal de la Policía Nacional Civil. La unidad responsable del desarrollo del indicador, en este caso, es la Dirección de Planificación Institucional. En la metodología de recopilación de la información, debemos recordar también que debe existir una estrategia específica de gestión estadística, para lo cual el Instituto Nacional de Estadística ha desarrollado una guía para poder abordar este tema. Asumiendo que dentro del proceso de construcción del indicador y de línea de base se han tomado en cuenta y se han utilizado todos estos insumos, podemos establecer que la metodología de recopilación ha sido a través de la consolidación de registros administrativos trasladados a la Dirección de Planificación para su análisis e interpretación. Finalmente, encontramos la casilla de notas técnicas. Este apartado debe utilizarse para hacer aclaraciones, por ejemplo, en el uso de siglas o en algún concepto que se quiera vertir. Habiendo verificado el llenado de todos los campos donde se requiere información, debemos de guardar el registro realizado, obteniendo como resultado el registro de la información y generación de la ficha técnica de definición de indicadores, el reporte DTP5. Posterior al registro de la información en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, se genera el reporte DTP5, el cual lleva como nombre Ficha Técnica para la Definición de Indicadores, mismo que exhibirá todos los datos registrados en el sistema, tales como la entidad, el objetivo del indicador, su pertinencia, su tendencia, su metodología de recopilación, unidad responsable, etc. Finalmente, podemos decir que el haber desarrollado un indicador de línea de base es contar con una herramienta estratégica que respalda la toma de decisión por medio de métodos estadísticos.